Bien, vamos entonces a la lección de hoy. Hoy día terminamos con lo que es el Espíritu Santo. Chao. Algún día le van a pegar a la hermana ahí con esto. ¿Por qué no abren las patitas bien mejor así? Bien, vamos a ver el punto número 5, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Hablamos del fruto, hablamos de los dones, ahora vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu? ¿Quién sabe lo que es ser llenos del Espíritu? ¿Nadie sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es ser llenos del Espíritu? Estamos despertando. A lo mejor que tú no sabes. Ah, ya, vamos, despierta, está conmigo. ¿Quién más sabe allá atrás? ¿Nadie más sabe lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Si no, le voy a preguntar la definición. Bueno, poquitos saben, pensé que sabían más. ¿Y hay algún concepto que se nombra constantemente? Está en el discipulado también. Y de ahí también sacamos información. Bien, llegamos a este punto sin duda de la llenura del Espíritu Santo, creo yo, producto de una buena mayordomía de nuestro espíritu, producto de haber administrado y madurado esta área de nuestro ser, dejando que ésta actúe con libertad en nuestras vidas, por medio de un carácter mejorado, que es propio, ¿cierto?, de un proceso del fruto del Espíritu, también y por nuestro servicio honroso a Dios con nuestros dones. Todo esto se demuestra en el creyente cuando hablamos de la llenura del Espíritu. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu, entonces hablamos de un creyente que tiene un carácter propio del fruto del Espíritu y de un creyente también que usa sus dones para la honra y gloria de Dios. Ahí va mostrando, ¿cierto?, que es un creyente lleno del Espíritu. No es la definición, estoy enseñándole el concepto, ¿ya? Todo lo que puede complementar la llenura. Debemos entender que el Espíritu, como sabemos, cumple varias funciones en nuestras vidas. ¿Se acuerdan de algunas funciones del Espíritu en nuestra vida? Sí. ¿Cómo cuál? Crea, regenera. ¿Qué? Guía. Guía. Convence de pecado. Redarguye. Javi. Da fruto. Convence, lo dijeron, sí. ¿Ah? Exhorta. Sofi. Consuela. Ajá. Está bien, ahí hay hartas. ¿Qué más dijo? Consuela. Eso. Entonces el Espíritu cumple varias funciones en nuestra vida. Le bautiza, le regenera, le bautiza, mora en el creyente, también nos sella, ¿se acuerdan? Es las arras, ¿se acuerdan? Y por sobre todo lo que estamos viendo, el Espíritu nos llena, es otra función del Espíritu, nos llena. En Hechos 2, verso 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces dice que el Espíritu en ellos los llenó, ¿cierto?, de su influencia, de su presencia. Y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este ministerio del Espíritu Santo ha suscitado mucha controversia y muchos errores a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Por qué, por ejemplo, cuáles errores vemos hoy en día con respecto a la llenura del Espíritu Santo? Hablar en lengua, ¿cierto? En estas religiones, ¿cómo se llama estas religiones? No me acuerdo el nombre. ¿Ah? No.
la idea tiene que ver con el tema del espíritu, que se dejan llevar mucho por el espíritu. Creo que había un nombre y no me acuerdo. Pero bueno, estamos hablando de las carismáticas, de las pentecostales, que se dejan influenciar mucho por el espíritu según ellos, ¿cierto? Hay muchos errores a lo largo de la historia con este concepto de la llenura del Espíritu Santo. Y es porque simplemente creemos nosotros, ¿cierto? Lo que hemos estudiado, que no estudian bien el concepto y el contexto histórico y circunstancial y todo lo que sucedió con estos eventos de hablar en lenguas, por ejemplo, como se nombró. Tiene su contexto. Entonces, este ministerio del Espíritu Santo ha suscitado muchas controversias y muchos errores. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la morada y la llenura del Espíritu Santo? ¿Alguien la conoce? No estoy diciendo que me la defina. ¿Alguien la conoce? Entre la morada y la llenura del Espíritu Santo. ¿La conoce? ¿Sí? Ah, ya. ¿Quiere conocerla? Tibio tirado para calientito. Para que entendamos esta distinción vital, consideremos una ilustración que les traje. Por ejemplo, invitamos a una persona a casa. Hay un invitado en casa, pero al entrar a la casa, ¿cierto? Lo primero que se le hace al invitado es dirigirlo hacia un cuarto de la casa y dejarlo ahí en el cuarto de la casa. Por ejemplo, yo entro aquí, y a lo mejor me dice, pase, pero espéreme aquí. ¿Ah? Y me deja ahí en el cuartito de la casa, ¿ya? Y resulta que el hermano Juan, el anfitrión de la casa, se olvida de mí. Y hace su almuerzo, su fiesta, conversa, ríe con todos ustedes. Pero a mí me mantiene ahí, en el cuartito. Todavía no me hace entrar a la habitación principal, a conocer la casa, a compartir. ¿Ya? Y en algún instante se acuerda que yo estoy ahí aburrido, en la pieza. Se acuerda que estoy solo en la pieza, ¿cierto? Y se da cuenta que... ahí usted como... que se da cuenta que no ha sido un buen anfitrión, porque no me ha invitado a pasar a la casa realmente, a las habitaciones de la casa, a conocerla. Y en ese entonces me da libre acceso a todas las habitaciones de la casa. Y salgo de ese cuarto, ¿cierto?, solitario y pequeño, y entro a la casa más grande, a conocer, a disfrutar de la casa. Esta ilustración, por ejemplo, es el Espíritu Santo, por ejemplo. El Espíritu Santo, por supuesto, es el invitado. ¿Ya? El Espíritu Santo es el invitado que fue encerrado en un cuartito. El anfitrión es el creyente pecador. Y la casa representa su vida. La diferencia entre morar y llenar es la diferencia entre estar restringido a un cuarto pequeño y tener libre acceso a todas las habitaciones de la casa. Llenar, por lo tanto, no significa que el creyente recibe más del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo recibe más que del creyente. ¿Entendió? Llenar es entonces, no es que el Espíritu, ¿cierto?, no es que el creyente recibe más del Espíritu, porque el Espíritu Santo, en el momento de mi salvación, entra en mí y mora en mí. Y no entra de a pedacitos, entra por completo. Pero llenar significa que yo le dejo, ¿cierto?, y le doy más de mí. Más de mí. Y no le restrinjo las habitaciones de mi vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Es de suma importancia entender esto, porque demuestra una buena mayordomía de mi área espiritual. No hay una llenura si no hay una buena mayordomía, una buena administración de mi vida espiritual. Y al final, por consecuencia de todo mi ser. Porque va a estar lleno del Espíritu, por lo tanto, hago y va a hacer lo que agrada a Dios. Y voy a estar en armonía con su palabra. Hemos visto muchas funciones del Espíritu, lo que éste hace en la vida del creyente, pero sin duda cuando hablamos de la llenura, hablamos de algo diferente, ya que muchas funciones del Espíritu Santo no se pueden perder o ver obstaculizadas y ocurren automáticamente al momento de mi salvación. No tengo ninguna injerencia yo en eso. Ocurren en el momento de mi salvación y no las puedo perder, no las puedo obstaculizar. No dependen de nada de lo que yo pueda hacer.
Por lo mismo, no necesitamos pedirlo nuevamente. No necesita ser regenerado nuevamente, porque si lo hizo una vez, honestamente, ya fue regenerado, ¿cierto? No necesita ser bautizado nuevamente por el Espíritu, porque ya lo fue bautizado por el Espíritu. Ya fue sellado. No es doble o triple o 4 veces sellado por el Espíritu. Es una vez sellado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sí necesita pedir constantemente ser llenado del Espíritu Santo. Porque es la función del Espíritu que se puede perder la vida del creyente por mi pecado. Entonces es una función diferente a las demás, pero tan importante como las demás. ¿Me entiende? Por lo mismo vemos en las Escrituras con gran solicitud, ¿cierto?, que se exhorta a que seamos llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y vamos a leer Efesios 5:18, Gálatas 5:16, Hechos 4:8, Hechos 6:3, Hechos 7:55, Hechos 9:17, 11:24 y 13:9 y 52. Efesios 5:18, ¿alguien lo tiene? Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser lleno del Espíritu. Gálatas 5:16. 5:16. Uh-huh. Hechos 4:8. Hechos 6:3. Amén. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Hechos 6:3, hermano Manuel. Buscad, pues, hermano, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 9:17. ¿Alguna hermana? Hechos 9:17. Bueno, entonces, Uh-huh. Hechos 11:24, Dylan. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Hechos 13, versículos 9 y 52. Hechos 13. Que también es Pablo lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Y 52. Sí. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Se fijan la importancia y lo reiterado de las Escrituras en que nos habla de la llenura del Espíritu Santo? Es el único ministerio del Espíritu, como dijimos entonces, que se puede perder y necesita de constante, ¿cierto?, solicitud en el creyente. Que se pida, que se requiera, que se anhele ser lleno del Espíritu Santo. Muchas de las funciones entonces del Espíritu que ocurren con el creyente recién convertido nos ponen en paz con Dios. Y cuando hablamos de la paz, ¿cierto?, lo dijimos, Romanos 5:1. Pero la llenura del Espíritu asegura la paz de Dios. Dijimos la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Más o menos parece. Así es que todos los cristianos, por alejados que estén, disfrutan de la paz con Dios. Porque fueron justificados, ¿cierto? Pero solo los creyentes controlados por el Espíritu pueden conocer la bendita paz de Dios. Filipenses 4:7, ¿cierto? Es una diferencia. Todo creyente puede estar en paz con Dios porque ha sido reconciliado. Pero no todo creyente tiene la paz de Dios en su vida.
Hechos 2:13 y Efesios 5:18. ¿Leímos? No, leímos Hechos 2:13. ¿Quién puede leer Hechos 2:13? Y Efesios 5:18 ya lo leímos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:13. ¿Ah? Por favor. Más, Hechos 2:13. Ujú. Más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Están llenos de mosto. No entiende por qué. ¿Por qué hacer eso? No entiende, me mira así con cara de... ¿Estará bien o no? Está bien, está bien. Si Efesios 5:18 nos habla también, como acabo de decir, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque se hace una comparación entre estar lleno del Espíritu Santo y estar lleno de vino. En las Escrituras, embriagado, ¿cierto? Se pueden hacer algunas comparaciones entre las dos. Ambos controlan a los que los usan. Y también le dan un nuevo coraje, ¿cierto? Uno en el buen sentido de la palabra y el otro en el malo. Y ambos también producen el deseo de querer tener más, de querer ser más lleno de eso. Cuando uno toma, bueno, yo nunca he tomado, pero me imagino que los que tomaban y querían más, y otra ronda, vamos poniéndole. ¿Ah? Otra ronda, mesero. ¿Ah? Tranquilo, hermano. La vida vieja pasó. Pero así tiene que ser, y ese debe ser el deseo que el Señor espera del creyente, que quiera ser lleno del Espíritu Santo, un poco más del Espíritu, más y más del Espíritu, deseo más, quiero estar más lleno del Espíritu para poder andar en armonía con el Señor y poder servirle con poder y ser un varón, ¿cierto?, maduro ante sus ojos. El hombre espiritual, hermano mío, tiene ciertas características. Por ejemplo, que siempre confundimos al hombre espiritual, un hombre lleno del Espíritu, creemos que es un santurrón. Y el santurrón se cree ser lleno del Espíritu y no está lleno del Espíritu. Y se cree espiritual y no es eso. No es ser un santurrón. O sea, al ver algo y se persina, ¿cierto? No es ser superior, creerse superior. Yo estoy lleno del Espíritu, yo soy espiritual, por eso soy superior a usted, hermano y hermana. ¿Cierto? No presume. No es sensacionalista, no busca causar angustia, asombro, un aspecto negativo en las personas de modo de obtener algo. No es un empalagoso, un fastidioso, un molesto. Hay espirituales que son así, catete. No es excesivamente estricto, ¿cierto? No cae en el fariseísmo, como decimos nosotros. No se separa de la sociedad. No es superficial o frívolo, vano. No es débil de carácter y no tiene que ver, ¿cierto?, y sabemos, con nuestro temperamento fuerte. Tiene que ver con el carácter de Dios. Es espiritual. Simplemente eso. Un creyente espiritual es espiritual. Ser espiritual es estar en armonía con Dios. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, un hombre espiritual es uno que está controlado y motivado por el Espíritu Santo. Ser guiado es prácticamente un sinónimo de andar en el Espíritu. Esto destaca la participación activa y el esfuerzo del creyente. Cuando hablamos entonces de ser guiados, de andar, de ser llenos, estamos hablando, ¿cierto?, de una participación activa y esfuerzo en el creyente para que el Espíritu obtenga más de él y pueda controlar su vida. Hay una actitud pasiva, hay una dependencia del Espíritu, hay sumisión del creyente en el Espíritu. Esto es ser espiritual, esto es estar y ir en caminos y en vías de la llenura del Espíritu, más todo lo que ya le he dicho desde un principio. Pero esto, como dijimos, se puede perder. Se puede perder la llenura. No es como los otros ministerios del Espíritu. Le dije, el Espíritu regenera. Usted ya fue regenerado una vez.
Y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Dios. Usted ya fue bautizado, usted ya fue sellado. Y no es doble, triplemente sellado, es una vez sellado. Y así sucesivamente con todos los otros ministerios. Pero hay uno que sí se ve dañado por mí, y es la llenura. ¿Y cómo se puede perder esto? Bueno, ahí están las notas, pero ¿cómo se pueden perder esto? ¿Se le ocurre? Vea, tranquila. Si voy a volver. ¿Cómo se puede perder esto? No les voy a colocar más notas, nadie más, pues si siguen alegando. Voy a hacer la clase dictando nomás. ¿Cómo se puede perder esto, la llenura? Por el pecado. ¿Pero qué hace el pecado al espíritu? Lo apaga, lo entristece. Vuelvo a las notas, anote. Ahí está. Esto se pierde entonces cuando hay desobediencia en la vida del creyente. Pecado. Esta desobediencia puede manifestarse en cualquiera de las siguientes maneras. Letra A, contristándolo. Contristándolo. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y ahora léamelo como un mandamiento del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Por qué hago eso? Porque es un mandamiento de Dios. Nos dice claramente, no contristéis al Espíritu. Así, con poder, como nos enseñó el pastor Enoch, ¿cierto, hermano Jorge? No contristéis al Espíritu. O sea, deja, hermano, de entristecer al Espíritu con tu pecado. Porque no vas a ser lleno del Espíritu si sigues entristeciéndolo con tu pecado. Eso está diciendo. Eso te está diciendo hoy en día. Tu pecado entristece al Espíritu. Por lo tanto, nunca vas a ser lleno del Espíritu hasta que confieses tus pecados y te arrepientas de ellos. Nunca vas a tener una vida poderosa en Cristo hasta que confieses tus pecados, porque estás entristeciendo al Espíritu. ¿Se fija que es diferente al leerlo como un mandamiento? Es un pecado el entristecer al Espíritu. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo yo entristezco al Espíritu? Apartándolo, ignorándolo o rechazando su dirección. Así yo lo voy entristeciendo. El Espíritu, digámoslo así, llora dentro de mí al ver mi flagrante transgresión, ¿cierto? Si recordásemos que quien vive en nosotros es el propio Espíritu de Dios, seríamos muchos más selectivos en lo que pensamos, en lo que vemos, miramos, en lo que decimos y hacemos, porque el Espíritu mora dentro de mí, pero se me olvida. Por eso digo, hago, leo, veo cosas incorrectas y daño al Espíritu. Si estuviésemos constantemente conscientes de que el Espíritu mora en mí, vive en mí, yo creo que nos serviría para pecar menos. Por lo menos nos sería una alerta, nos frenaría, ¿cierto? Pero muchas veces nos olvidamos que está el Señor dentro de uno, porque el Espíritu es Dios, es una Trinidad. Mora dentro de nosotros. Es el propio Espíritu de Dios. Mire Isaías 63:10, Salmo 78:40, Ezequiel 16:43 y Hechos 7:51. Mas ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Santo Espíritu, por el cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Miren lo que lograron, volverse enemigo de Dios. Ahora, ese era Isaías. Salmo 78:40. Salmo 78:40. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Ezequiel 16:43.
Ezequiel 16, 43. Y Hechos 7, 51. Hechos 7, 51. Por favor, hermano Felipe. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también trataré tu camino sobre tu cabeza, dice Jehová el Señor. Pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. Increíble, ¿eh? Hechos 7, 51, hermana Silvia. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Imagínense. ¿Cuántas exhortaciones podemos sacar de aquí, de estos versículos? Hay varias exhortaciones increíbles, pero apuntan a uno, a la resistencia del Espíritu Santo, a entristecerle, a resistirle, a apartarlo, a no escucharle, entristeciéndose y yéndose en contra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros provocamos al Señor con nuestro pecado? Así como el pueblo de Israel, que le provocó. ¿Cuántas veces nosotros le provocamos? Yo hablaba en la semana, ¿cierto? Un caso, para no puntualizar, pero la persona me decía, pero ¿cuántas veces hay que perdonar? Todas las veces que Dios te ha perdonado a ti, le decía yo. ¿Cuántas veces tengo que yo perdonarle a usted, hermano? ¿Cuántas veces le ha perdonado Dios a usted, a mí? Todas estas. Y cosas peores he hecho yo. Cosas peores ocultas he hecho yo. El Espíritu le entristecemos con nuestro pecado, ¿cierto? Y es una forma de no escucharle, de resistirle y entristecerle. Le entristecemos al Espíritu que mora en nosotros y tiene que soportar nuestro pecado. Imagínense, Dios tiene que soportar mi pecado. No le basta con que Jesús los haya soportado en la cruz al creyente, sino que sigue entristeciéndole y haciéndole soportar nuestras cargas, debiendo llevar una vida más espiritual. Le presentamos vidas pecaminosas para que Él siga cargando, ¿cierto?, nuestros pecados y siga perdonando y justificando nuestros pecados y siga limpiándonos constantemente, porque eso es lo que hace. Tiene mucha misericordia nuestro Señor de nosotros. En Efesios, entonces, se refiere, cuando leemos Efesios 4:30, se refiere a creyentes que contristan, ¿cierto?, al Espíritu al practicar inconsecuencias como la que se mencionan en el contexto, es decir, en el versículo anterior, conversaciones corruptas e inútiles, en el versículo 29. ¿Cuántas de estas cosas hemos practicado pecando en contra de Dios y entristeciendo al Espíritu que mora en nosotros? Dejemos, hermanos, de entristecer al Espíritu y tengamos una buena administración de nuestra ser espiritual para que glorifiquemos a Dios, para que le honremos. Dejemos de entristecer con nuestro pecado. ¿Sabe? El pecado entristece. Y no solamente el Espíritu, entristece nuestras vidas. Yo estuve la semana muy triste. Los varones me vieron, algunos compartieron conmigo la semana, muy triste. ¿Y sabe? Por el pecado. Y me imagino el Espíritu Santo cómo debe estar. Si uno que es más frío, es más duro así carnalmente, se entristece, imagínese el Espíritu Santo cómo debe haber estado. Porque eso es lo que causa el pecado. Eso es lo que quiere lograr Satanás. Llevemos una vida, hermanos míos, con una administración que glorifique a Dios de nuestra parte espiritual. Y dejemos de contristar al Espíritu. ¿Cómo se puede perder la llenura también? Bueno, ahí está también. Apagándolo. Apagándolo. Primera de Tesalonicenses 5, 19. Primera de Tesalonicenses 5, 19. ¿Alguien que no haya leído quiera participar? Primera Tesalonicenses 5, 19. Bien, ¿le escribieron la nota ya? ¿Sí? ¿Están escribiéndolo o todavía no? Primera Tesalonicenses 5, 19.
Ya, va a salir el dedocrático. No, usted ya leyó, pues. Alguien que no haya leído. Mira, estaba pensando en ti. No apaguéis al... Dígamelo con poder. Eso. Enójate conmigo. No. No apaguéis al Espíritu. ¿Qué nos decía el otro versículo? No contristéis al Espíritu. Ahora te dice, hermano mío, Pablo también, inspirado por Dios, no apaguéis al Espíritu. Otro mandamiento claro y directo en nuestras vidas. Sin doblez, sin suavizar nada. No, clarito, directo. Deja de apagar al Espíritu con tu pecado. Eso está diciendo. Otro mandamiento nos está dando el Señor. Este pecado involucra no hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. No hacer lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Es de una, obviamente, naturaleza negativa, ya que la misma palabra se ha utilizado en las Escrituras cuando se refiere a apagar un fuego, a sofocar un fuego. Es resistir su influencia, como intentando, como dije recién, sofocar un fuego. Una de las reglas fundamentales de andar con Dios y poder ser llenos del Espíritu es que no podemos decir no al Espíritu. Si queremos ser llenos del Espíritu, tenemos que sacar una palabra de nuestro vocabulario, es el no. Sí, Señor, sí voy a hacer lo que tú quieres que haga. Sí, el Señor me ha hablado, voy a hacer eso. Y no decirle no, otro día, no, pero todavía no. Es que todavía no, un poco más de tiempo. Si queremos que el Espíritu esté encendido dentro de nosotros, tenemos que decirle sí cuando éste nos habla. Y no. Pero, ¿cuántas veces le hemos dicho que no al Espíritu? ¿Le presto manos? ¿Cuántas veces le hemos dicho que no? ¿Cuántas veces he decidido hacer las cosas a mi manera? Callando la voz del Espíritu Santo, callando la voz de Dios. Montones de veces, ¿cierto? No seremos buenos mayordomos de Dios si no escuchamos al Espíritu, a quien Dios nos dejó para ser guiados. No vamos a ser nunca buenos mayordomos de Dios si no dejamos al Espíritu actuar en nosotros. Porque eso va a afectar mi alma y mi cuerpo. Si no dejo al Espíritu guiar mi vida. Por ende, no le voy a dar la honra y gloria que Él merece. Y no voy a ser irreprensible cuando Él venga. Supongamos que vamos en otra ilustración. Hoy día estoy con el don de exhortación. Tengo 3 ilustraciones hoy día, esta es la segunda. Supongamos que tomamos cualquier medio de transporte. La ilustración decía un avión, pero para no... yo transito mucho en avión, para ser del pueblo. La micro. No, supongamos que tomamos cualquier medio de transporte y hacemos un viaje largo. Lo que en Transantiago es posible. Nos sentamos junto a una persona, ¿cierto? Y durante el viaje el Espíritu intenta testificar a esa persona, ¿ya? A ese hombre inconverso. ¿Y a quién va a utilizar? Quiere utilizar al creyente, ¿cierto? Pero este creyente se queda callado y no quiere dejar al Espíritu testificar a la persona inconversa. Hasta ahora el creyente, ¿qué ha hecho? Ha apagado el Espíritu porque le dijo no, ¿cierto? Ha apagado el Espíritu, no ha hecho lo que el Espíritu le está diciendo que haga, hablar. Y él ha decidido callar. Y, ¿cierto? Pero transcurren los minutos, las horas, digámoslo así, en el Transantiago. Transcurren las horas. Y las personas comienzan a hablar. El creyente comienza a hablar con el inconverso. Pero para vergüenza del creyente no comienzan a hablar de cosas espirituales, sino de la vida, hasta por ahí de cosas y chistes en doble sentido. Que el creyente muchas veces consiente con una risa, una sonrisa para no ser tan grave. Y cae, ¿cierto?, en comentarios con dobles intenciones o comentarios sin pudor. Ahora el hombre salvo ha dado el segundo paso, ¿cierto? ¿Y qué ha hecho ahora?
respuesta, súper fácil. ¿Ah? Lo contristó. Ha contristado al Espíritu Santo porque ha hecho lo que el Espíritu no quería que hiciese. No habló de las cosas que el Espíritu quería que hablase, sino que habló como un hombre común y corriente. Ha contristado al Espíritu. Ya no está lleno del Espíritu Santo por el pecado que mora en él y las acciones que ha decidido hacer en contra del Espíritu. Así funciona, hermano mío, el pecado en su vida. Y así usted pierde cada día más del Espíritu, de su influencia, no de su presencia, de su influencia, contristándolo, apagándolo, cuando le resiste, en vez de entregarse. Y eso nos pasa a todos. A todos nos pasa eso, en diferentes áreas de nuestra vida. Pecamos así. Pero hay una solución. Podemos volver a ser llenos del Espíritu Santo. Gracias a Dios por su misericordia podemos retomar el camino que teníamos. Si íbamos bien y caímos, podemos retomarlo nuevamente. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo puedo recuperar mi comunión con Dios y por medio de su Espíritu? ¿Cómo se logra esto? Primero que todo, letra A, comparando. Hemos leído ya y hemos hablado de Efesios 5:18, ¿cierto? Pero y Colosenses 3:16, ¿qué dice? Colosenses 3:16. Ya, Scarlett, te toca. Sí, te toca. Mire, interesante este versículo. Yo no recordaba. De hecho hice este discipulado y enseñé este discipulado, pero no me acordaba de esta enseñanza. Lo primero que nos dice, ¿cierto? Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Usted debe comparar su vida con Dios y su vida sin Dios. Debe comparar su vida con y sin su influencia, con y sin su Espíritu. Y decidir acercarse a Dios por medio de su Santo Espíritu. Dejar las obras de la carne y enfocarse en el fruto del Espíritu y en sus dones para servirle, para poder ser lleno del Espíritu. Así como dijimos, el borracho, ¿cierto?, se encuentra bajo el control del alcohol. El creyente que está lleno del Espíritu es controlado y se encuentra controlado por el Espíritu. Llenos, como sabemos y hemos aprendido, es un paso más allá de ser sellados por el Espíritu. Sellar es una acción que Dios realizó en el momento de su salvación, como hemos dicho, en nuestro nuevo nacimiento. Pero la palabra griega traducida de llenos indica que se trata de una acción repetible, que se da minuto a minuto. Es algo que Pablo ordena a los creyentes en Éfeso. En otras palabras, no todos los creyentes están llenos del Espíritu, pero todos han sido sellados. Pero no todos están llenos del Espíritu. Las personas que recibían la inspiración del Espíritu eran llenas de una alegría extática, semejante a la causada por el vino. Por esto los dos se asocian en estos versos, por la alegría que causaba, ¿cierto?, el vino en muchos, y la alegría que causa, extática, que causa la llenura del Espíritu. Y de ahí viene también la abstinencia al vino que muchos de los profetas tuvieron. Por ejemplo, Juan el Bautista, Lucas 7:33. Juan el Bautista no tomaba vino. Jesús le dijo, ahí tenían a Juan, que no comía ni bebía, ¿ah? ¿Se acuerdan? Y yo que como y bebo, ¿cierto? También lo juzgaban. A los dos los juzgaron. Juan se abstenía de vino. ¿Por qué? Porque
quería causar una diferencia, que el mundo viera la diferencia entre el éxtasis causado por el vino y el éxtasis causado por el Espíritu Santo. Y no que se le dijera, ¿cierto?, que estaba borracho, que deliraba. Como, por ejemplo, se me ocurre, Elías vio en Ana, ¿cierto?, que pensaba que estaba ebria. Elí. Así también en los cristianos comunes, el espíritu no mora en la mente que busca las influencias perturbadoras de la excitación, sino en la mente bien equilibrada y piadosa. Tal persona expresa su gozo no en cánticos ebrios o mundanos como le llamamos, sino en himnos cristianos, con gratitud. ¿Y por qué dije que era interesante? Porque lo vemos de Efesios. Vamos a Colosenses y podemos ver que un pasaje análogo al de Efesios 5:18. Y si usted lee el 19, dice, hablando de Efesios 5, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque una de las señales y una de las consecuencias o características de ser lleno del Espíritu Santo es manifestarlo en la alabanza al Señor. Un hombre que alaba al Señor y no alaba al mundo. Un hombre que canta al Señor y no canta al mundo. Es una de las manifestaciones de la llenura. Hay otras más que leímos anteriormente, como los hombres de Hechos. Buscaban hombres de fe, llenos del Espíritu, hombres con sabiduría. También son consecuencias de la llenura del Espíritu Santo. Pero una de estas es la alabanza y la adoración del hombre lleno del Espíritu Santo. Alaba al Señor. Lo ve en Efesios 5:19 y lo ve en Colosenses 3:16, ¿cierto? Donde se nos insta a ser llenos del Espíritu Santo. Estos textos también nos muestran que por medio de estar en la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola y permitiendo que ésta more en nuestro corazón, podremos producir los mismos resultados en nuestra vida que los que produce la llenura del Espíritu. Entre más sature su mente con la palabra de Dios, su relación con el Espíritu Santo será más cercana. Si quiere ser lleno del Espíritu, debe comparar las Escrituras para que se impregne en su vida de Dios. Letra B, simplemente camine en el Espíritu. Conocemos Gálatas 5:16, nos leyó, ¿cierto? No, llegamos hasta el 15, ¿no? Pero dice andar en el Espíritu, ¿cierto? Y no satisfagáis. Ese es, ¿cierto? Romanos 8:1. ¿Qué dice Romanos 8:1? Los que andan conforme al Espíritu. Camine, ande en sus caminos, permítase ser guiado, ser dirigido, ser controlado por el Espíritu. Camine en las obras del Señor, en sus frutos. El caminar es un hecho de consecuencia, proceso natural del crecimiento. Déjese ser guiado por el Espíritu de Dios, hermano mío. Letra C, permita que Dios controle su vida. No le niegue su vida. No se resista ante el Señor. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, si quieres ser un varón, una mujer poderosa en los caminos del Señor, no resistas la influencia de Dios. Permita que éste controle su vida. Como dijimos, la llenura del Espíritu Santo no es tener más de Él, sino que el Espíritu tenga más de mí. Eso es la llenura. Usted obtuvo todo de Él en el momento de su salvación. Es el Espíritu obteniendo más de usted. Y letra D, sea paciente y consecuente. Ser controlado por el Espíritu no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso largo de toda la vida en el crecimiento espiritual. Hermanos míos, la unión con el Espíritu es tan fuerte que nada la puede romper. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, no está mal. La unión con el Espíritu es tan fuerte que nada lo puede romper. ¿Qué dice Romanos? Que nada nos puede separar del amor de Cristo. Nada nos puede separar. Pero la comunión con el Espíritu es tan frágil que el pecado más pequeño la puede romper. Y eso es diferente. Yo estoy unido con Dios, pero la comunión es frágil. Consideremos la tercera y última ilustración. La ilustración hablaba de Estados Unidos, pero yo la trasladé a Chile. Una familia sale de Santiago
a Chiloé. Mire. ¿Ah? A ver a sus amigos. Eso quiero yo, irme. un buen tiempo a vacacionar. ¿Ah? De Pastor Ismael. No lo nombremos porque después se va a creer el cuento que sale en la grabación. Una persona sale entonces de Santiago a Chiloé, una distancia grande. Quiero reflejar eso. La primera mitad del viaje desarrolla con normalidad, o sea, por ahí por Temuco, ¿cierto? La primera mitad del viaje está con normalidad. Está calculado ya. Pero cuando está en la zona de Osorno, ahí donde el hermano Jorge tiene familia, está cerquita llegando a Chiloé, el auto se le descompone. ¿Quién se ha visto eso, hermano Juan? Yo una vez, cuando chicos viajamos a Temuco, ¿cierto? Nos demoramos como 2 días. Con alguna dificultad se consiguen los servicios de un mecánico y el auto resulta ser arreglado. ¿Qué medida toma la familia ahora? Ya que el auto está arreglado, está a unos, digámoslo así, unos 300 kilómetros de Chiloé, más o menos, ¿cierto? De Osorno a Chiloé. ¿Qué medida toma la familia? El auto se arregló. ¿Se devuelve el conductor a Santiago para asegurarse bien y de luego de nuevo salir a Chiloé? Sería ilógico, ¿cierto? Sería el pensamiento más cerrado y eso es todo lo que se le ocurre. ¿Cierto? Es una locura, es absurdo. Está tan cerca que, ¿por qué no continúa, cierto? ¿Qué hace la familia? Sencillamente sigue desde donde tuvo el contratiempo, ¿cierto? De Osorno, sigue hacia Chiloé y llegan a su destino, porque están cerca. ¿Qué tiene que ver esta historia con el Espíritu Santo? Dice usted. Ya le dieron ganas de ir a vacacionar, pero no tiene que ver de eso. Esta pequeña historia tiene una aplicación directa en la vida de la llenura del Espíritu. Cuando Dios salva a alguien, lo pone en el camino al cielo. El viaje puede ser tranquilo por un tiempo para el recién convertido, pero llegará el momento en el cual se descompondrá su vida en el camino. Tal vez el desperfecto espiritual sea resultado de palabras airadas, de acciones malvadas o de un acto también o acción negligente. El espíritu ha sido apagado, ha sido contristado y el progreso del creyente se detiene inmediatamente. Queda el hombre solamente con su carne. ¿Qué debe hacer este hombre? ¿Qué hizo la familia? Buscaron un mecánico, ¿cierto? Una solución. ¿Qué debe hacer el creyente, pecador? Debe obtener y dejarse arreglar por los servicios del mecánico divino, el Espíritu Santo. Si confiesa sus pecados y depende de la sangre de Cristo, su quebrantado testimonio será restaurado. Hay un errado concepto entre los cristianos de hoy en día, y es que si un creyente peca, digámoslo así, en un pecado grave, este pierde automáticamente todo su progreso. Escúcheme bien, no se desconcentre. Hay un error hoy en día, que si el creyente peca en algo grave, este creyente se arrepiente, ¿cierto? Y es restaurado, pero pierde todo su progreso anteriormente. Es un error. No tiene que comenzar de nuevo. Está errado. El secreto de una vida llena del Espíritu es saber que la comunión quebrada puede ser restablecida inmediatamente por la confesión y por la sangre de Cristo. Eso dice 1 Juan 1, versículos 7 y 9. Una persona que administra bien su vida espiritual, sin duda estará llena del Espíritu, utilizando su vida para la honra y gloria de Dios. Hermano, busca, hermano mío, ser lleno del Espíritu, porque no te sirve de nada tener 4 o 5 dones si no sabes cómo utilizarlo. No te sirve de nada tener un carácter bueno si no tienes la influencia del Espíritu Santo en ti. No te sirve de nada tener muchos talentos y habilidades si no los puedes ocupar para la honra y gloria de Dios. Empieza a escuchar más al Espíritu de Dios. Empieza a dejarte influenciar y guiar por Él, para que puedas ser lleno de Él y puedas ser un varón y una mujer con poder, con autoridad, con testimonio.
y no una persona que pasa siempre avergonzada por su pecado. Deberíamos desear todos ser llenos del Espíritu Santo. Eso deberíamos desear todos. ¿Pero por qué no lo deseamos? Y dice, sí lo deseo, pero ¿sabe? De la boca para afuera, porque no se limpia de su pecado. Y mantiene su pecado en su corazón. Y apaga y contrista el Espíritu constantemente. Por eso digo de la boca para afuera. Pero si recordásemos quién mora en nosotros, tendríamos más temor. Más temor de ofenderle. Más temor de llevar una vida consecuente y bien administrada. Hemos terminado con la mayordomía del cuerpo, de todo mi ser. Después de 1 año y medio, se cierra un ciclo. Hemos terminado con la mayordomía de todo mi ser. Y quiero recordar lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23, porque era el texto, uno de los textos principales que nos guió a este estudio. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, todo su ser debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante administrar todo mi ser de una forma correcta. Ya has aprendido cómo administrar tu cuerpo, lo que debes y no debes hacer con tu cuerpo, cómo lo malgastas, cómo lo desgastas, cómo no lo cuidas. Has aprendido lo que debes hacer con tu alma, con tus sentimientos, con tus emociones, cómo no las administras bien y das rienda suelta a tu carne y al sentimentalismo y a la carnalidad, con tu intelecto, con tu conciencia. Y has aprendido lo que debes hacer en tu área espiritual. De todo lo que has aprendido, ¿cuánto vas a aplicar en tu vida para ser un buen mayordomo? Llevas 1 año y medio escuchando un mensaje que ha tratado de guiar tu vida completamente, con todo tu ser. Vamos a pasar a otro tipo de mayordomía de ahora en adelante. Pero ¿qué vas a hacer con lo que has aprendido en todo este tiempo? ¿Vas a seguir comiendo como no debes comer? ¿Vas a seguir con la amargura que no debes tener? ¿Vas a seguir contristando y apagando el espíritu y no siéndole útil con tus dones al Señor? ¿Qué vas a hacer? Tienes que ser hallado irreprensible para la venida del Señor. Y no quiere decir que no nos equivocamos y que no pecamos, pero que no tenemos una cuenta atrás que el Señor deba juzgar. Poner delante de mí y sacarlo en cara. Eso es ser irreprensible. ¿Qué vas a hacer con tu vida, hermano mío? Porque sinceramente yo creo que se ha dicho mucho sobre este tema. Y un necio y un insensato tapa sus oídos. Pero un hombre sabio y prudente los abre y edifica bien su vida sobre la roca que es Cristo. Ore al Señor y trate de meditar hoy, porque he escuchado 1 año y medio, vuelvo a decir, sobre este tema. ¿Y sabe? Vuelvo y cada día veo que muchos no han querido aprender nada. Y caen en las mismas malas administraciones, en los mismos errores. Y dan rienda suelta a sus sentimientos. Dan rienda suelta a su carne. Dan rienda suelta al mal cuidado del templo. Y créeme que no voy a estar otro año más hablando del tema. Pero ya no puedo decir, soy ignorante en el tema. Ahora usted va a dar cuenta delante del Señor. Porque el principio de la mayordomía es que cada rodilla se va a doblar delante de Él y va a dar cuenta de sí. Cada uno. Ya sabe, ya se le ha enseñado. Así que ore al Señor y medite en estos días para que obtenga una buena mayordomía y sea un siervo fiel delante de sus ojos.